La luz de la madrugada apenas comenzaba a colarse por entre las persianas viejas de una modesta casita en las afueras de la Ciudad de México. El canto de los gallos se mezclaba con el bullicio lejano del tráfico, y en la pequeña cocina de paredes desgastadas, una mujer joven removía con cuidado una olla de avena caliente mientras lanzaba miradas nerviosas al reloj colgado en la pared. «Tomás», llamó con ternura. «Mi amor, ya es hora. El desayuno está listo, corazón». Desde una habitación al fondo, se escuchó un murmullo seguido del rechinar de una puerta. Apareció un niño de unos 6 años, delgado, con cabellera castaña alborotada y ojos grandes, luminosos, llenos de una sensibilidad que el mundo aún no sabía comprender. «Hoy es martes», dijo el niño, sin mirar a su madre. «Los martes el camión llega tarde». Isabela sonrió. Había aprendido a respetar las formas particulares de comunicación de su hijo. Tomás vivía en su propio ritmo, con rutinas precisas y rituales que le ayudaban a sentirse seguro. Ella lo entendía como nadie. «Así es, mi cielo. Pero igual tenemos que estar listos. Hoy tengo que llegar temprano al restaurante». El chef en jefe pidió una reunión importante. Isabela era cocinera. No cualquier cocinera, no una improvisada. Era una artista en los fogones, formada a fuerza de necesidad y pasión. Desde niña había aprendido a mezclar sabores en la cocina de su abuela, y ahora, con apenas 27 años, trabajaba como asistente de cocina en uno de los restaurantes más exclusivos del sur de la ciudad, la Mansión Montenegro. Su vida era una coreografía exacta entre trabajo, maternidad y sobrevivencia. Cuidaba de Tomás y de su madre enferma, doña Margarita, que apenas salía de la cama y pasaba las tardes mirando telenovelas repetidas con una lágrima en el ojo y una sonrisa melancólica en el rostro. Esa mañana, mientras se vestía con su uniforme blanco impecable, Isabela lanzó una última mirada a su reflejo en el espejo. «Hoy no voy a dejar que me hagan sentir menos», murmuró. «Hoy seré fuerte. Por Tomás». Al salir de la casa, con su hijo de la mano, tomó el camión hacia el centro. Durante el trayecto, Tomás repetía los nombres de las estaciones en voz baja, como si cada parada fuese parte de un poema secreto que solo él entendía. «Hospital General, Insurgentes, Chilpancingo», decía. Algunos pasajeros lo miraban con incomodidad, otros con curiosidad. Isabela los ignoraba. Ya estaba acostumbrada a las miradas juzgonas, al cuchicheo detrás de las manos. «Es especial», decía ella con orgullo a quien osaba preguntar. «Es mi hijo, y lo amo así, tal como es». Al llegar al restaurante, lo dejó en la pequeña escuela inclusiva del barrio, donde una maestra dulce llamada Miss Carla lo recibía cada mañana con paciencia y cariño. Agradeció en silencio poder contar con ese espacio. Dentro del restaurante, la cocina ya hervía de actividad. Ollas gigantes burbujeaban, cuchillos golpeaban contra tablas de madera, y los chefs gritaban instrucciones sin mirar a quien las recibía. «Isabela, apúrate con esas verduras. El señor Montenegro llega temprano hoy». El nombre bastaba para que todos se pusieran tensos. Eduardo Montenegro era el dueño del restaurante, un empresario joven y millonario, heredero de una cadena hotelera y conocido tanto por su atractivo como por su temperamento cruel. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Isabela respiró profundo. Tomó su cuchillo y comenzó a trabajar con la concentración de una cirujana. Mientras cortaba cebollas en finas rodajas, recordó el sueño que tuvo la noche anterior. Ella con su propio restaurante, su nombre en una gran marquesina, y Tomás corriendo feliz entre las mesas. Pero los sueños eran frágiles en el mundo real. A media mañana, un alboroto en el vestíbulo anunció la llegada de él. «Ya llegó don Eduardo», susurró uno de los meseros. Y allí estaba. Eduardo Montenegro entró con su andar arrogante, vestido con un traje gris a la medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y unos lentes oscuros que no lograban ocultar la frialdad de su mirada.
saludó a dos inversionistas extranjeros y lanzó una sonrisa encantadora, que se borró apenas cruzó la puerta de la cocina. «Este lugar huele a ajo», dijo con asco, levantando la nariz. «¿Desde cuándo permiten que se cocine como fonda de barrio?» Isabela sintió una punzada en el pecho. No dijo nada, pero sus manos temblaron ligeramente. Eduardo recorrió la cocina con mirada inquisitiva hasta que se detuvo frente a ella. «Tú», dijo, señalándola sin cortarse. «¿Cuál es tu nombre?» «Isabela, señor», respondió con firmeza. «Pues Isabela, el ajo no es para una cocina de alta gama. Si quiero comida callejera me voy a Tepito. No quiero volver a oler esto». Y sin más, se dio media vuelta. Nadie dijo nada. Pero en los ojos de Isabela ardía una mezcla de ira, humillación y dignidad herida. «Lo que este hombre no sabe», murmuró para sí misma, «es que incluso en Tepito se cocina con el alma». Ese día, como todos, volvió por Tomás, que la recibió con una sonrisa y un abrazo apretado. «Hoy hiciste sopa de lentejas, ¿verdad?», preguntó el niño, olfateando su ropa. Isabela sonrió. «Sí, mi amor, con mucho ajo». Y rieron juntos, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los edificios. El sol ya se había ocultado, pero las luces del restaurante La Mansión Montenegro resplandecían como joyas sobre la avenida principal. En el despacho privado del segundo piso, Eduardo Montenegro bebía lentamente un whisky añejo mientras observaba la ciudad desde su ventanal panorámico. Las luces lejanas no lograban iluminar la oscuridad que habitaba en su mirada. «Estos inversionistas son una plaga», murmuró girando el vaso entre los dedos. «Prometen mucho, pero a la hora de invertir, quieren mandar más que yo». En ese instante, entró Verónica, su gerente general. Alta, elegante, labios pintados de rojo carmesí y una mirada afilada como hoja de cuchillo. Se sentó sin pedir permiso y cruzó las piernas con una pose ensayada. «Estás de mal humor otra vez», dijo con voz suave, felina. «¿Qué pasó ahora?» Eduardo soltó una carcajada seca. «La cocina huele a ajo. ¿Tú puedes creerlo? Como si estuviéramos en una fonda de mercado. Esa tal Isabela, la cocinera nueva, tiene buena mano, sí, pero no le enseñaron lo que es clase». Verónica entrecerró los ojos. «¿Isabela? ¿La que tiene el hijo raro?» Eduardo alzó una ceja, curioso. «¿Hijo raro?» «Sí, un niño. ¿Cómo te explico? No habla como los demás. Se la pasa repitiendo cosas, y una vez lo vi haciendo ruidos mientras se tapaba los oídos. Dicen que tiene algo como autismo». Eduardo frunció el ceño y luego sonrió con arrogancia. «Ah, con razón la mujer camina con esa cara de mártir. Siempre hay una excusa para los mediocres». Verónica soltó una risa contenida y se acercó más. «¿Quieres que la saque? Puedo inventar una razón. Tú sabes que para eso soy buena». Pero Eduardo negó con la cabeza, levantando una mano. «No todavía. Quiero verla. Quiero saber hasta dónde llega su dignidad. Las mujeres así siempre esconden algo que puede volverse útil o divertido». Su mirada era de cazador. No era la primera vez que usaba su posición para manipular a una empleada. Para él, el poder era un juego, y el tablero, sus empresas. Al día siguiente, en la cocina, Isabela llegó temprano. Más allá de las tensiones, sabía que cada día era una oportunidad. Se puso su delantal, recogió su cabello y se dispuso a preparar los ingredientes para el menú del día. Mientras partía cebollas en juliana, sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente, y allí estaba Eduardo, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. «Buenos días, Isabela», dijo con voz melosa. «¿Puedo robarte un momento?» Isabela tragó saliva. «Claro, señor Montenegro». Él se acercó demasiado, rompiendo la burbuja de espacio personal. «Me dijeron que eres madre. Eso explica tu expresión tan intensa. Y también que tu hijo es especial».
Isabela se tensó. La palabra especial salía de sus labios como un veneno disfrazado de miel. Sí, mi hijo se llama Tomás, y es un niño maravilloso. Claro, respondió él dando un paso atrás. Debe ser difícil, ¿no? Trabajar todo el día y luego llegar a cuidar a un niño. Así. Debes estar siempre al borde. Isabela lo miró directo a los ojos, con la misma fuerza que usaba para sostener su mundo. Sí, es difícil, pero no estoy al borde. Estoy en pie, porque tengo por qué luchar. Por un segundo, Eduardo pareció desconcertado. Luego esbozó una sonrisa que no tocó sus ojos. Interesante. Muy bien. Puedes volver al trabajo. Mientras se alejaba, Isabela sintió una mezcla de ira y miedo. Sabía que ese hombre no era solo arrogante, era peligroso. En la oficina, Verónica lo esperaba con una bandeja de informes, pero él la ignoró, absorto en sus pensamientos. Esa mujer no es como las otras, dijo para sí mismo, pero todos tienen un punto débil. Esa noche, mientras Tomás dormía abrazado a su dinosaurio de peluche, Isabela escribió en su diario: Hoy entendí que hay enemigos que no gritan, susurran, que no pegan, pero lastiman con palabras, pero también entendí que no estoy sola. Mientras Tomás respire, mientras él sonría, yo no me rindo, nunca. El cielo del sábado estaba cubierto de nubes grises, como si presintiera lo que estaba por suceder. El restaurante La Mansión Montenegro se preparaba para un evento exclusivo con clientes internacionales. La cocina vibraba con energía nerviosa, cada chef en su estación como parte de una sinfonía cronometrada al segundo. Isabela, concentrada, emplataba una entrada con precisión milimétrica. Sus manos se movían con la seguridad de quien no solo cocina, sino que expresa amor en cada trazo de salsa, en cada toque final de hierbas frescas. Isabela, el chef quiere que vayas a entregar el plato personalmente al salón VIP. Dice que les encantó tu receta y quieren felicitarte, dijo una compañera, casi con envidia. ¿A mí? ¿Estás segura? Segurísima. Anda, ponte el delantal negro. Corre. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela cruzó el pasillo hasta el salón principal, donde las luces cálidas, los manteles finos y el aroma a trufa daban la bienvenida a los más exigentes paladares. Allí, en una mesa al centro, entre copas de vino carísimo y risas discretas, se encontraba Eduardo Montenegro. A su lado, un grupo de empresarios extranjeros y en un rincón, una niñera vestida de uniforme azul marino, junto a un niño de aproximadamente 8 años. El niño tenía el cabello castaño claro y una expresión ansiosa, con los dedos tocando la servilleta una y otra vez, como si hiciera música invisible. ¿Y esto qué es?, preguntó uno de los invitados al ver el platillo. Eduardo miró a Isabela con desdén antes de responder. Una receta de inspiración popular. Nuestra cocinera se siente muy orgullosa de sus raíces humildes. Los empresarios rieron con amabilidad fingida. Isabela mantuvo la postura, pero la herida ya estaba hecha. Entonces, en medio del silencio, el niño junto a la niñera se puso de pie. Comenzó a caminar hacia Isabela y, al verla, murmuró con voz suave, apenas audible: Las cebollas están alineadas, como estrellas. Todos voltearon. Eduardo frunció el ceño. Mateo, regresa a tu lugar, ordenó con tono brusco. Pero las estrellas brillan, mamá. No, 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 no. Comenzó a repetirse, tapándose los oídos. La niñera intentó tomarlo de los hombros, pero el niño empezó a agitarse. Algunos comensales lo miraban con incomodidad. Eduardo se puso de pie, molesto. Por Dios, este niño está teniendo otro de sus ataques. Sáquenlo ya. Isabela, sin pensarlo, dejó el plato sobre la mesa y se acercó con firmeza. No es un ataque, dijo con voz segura. Es una sobrecarga sensorial. Hay demasiado ruido, demasiada luz, demasiada tensión. ¿Y tú qué sabes?, replicó Eduardo, irritado.
Sé lo que estoy viendo, respondió Isabela, arrodillándose frente a Mateo. Mateo, mi nombre es Isabela. ¿Puedo ayudarte? El niño la miró con los ojos muy abiertos. Respiraba agitado. Ella sacó de su bolsillo una pequeña pelota sensorial que siempre llevaba por si Tomás la necesitaba. Se la tendió con cuidado. Mira, esto es suave. Puedes apretarla si quieres. Estoy aquí contigo. Mateo tomó la pelota y comenzó a apretarla con fuerza. Su respiración fue bajando poco a poco. Se sentó en el suelo, tranquilo. Todos observaban en silencio. Eduardo se quedó congelado, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Isabela se puso de pie. El niño no está teniendo ataques. Es parte de su forma de procesar el mundo. Tal vez si usted pasara más tiempo con él, lo sabría. Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Eduardo apretó los puños. Llévense al niño, ordenó a la niñera. ¿Y tú? Miró a Isabela con los ojos fríos. Regresa a la cocina. Ya cumpliste tu función de espectáculo. Isabela no respondió. Solo bajó la cabeza y volvió a su estación, con la dignidad intacta, pero el alma hecha pedazos. Horas después, en su casa, Tomás se subió a su regazo mientras ella le servía su cena favorita, arroz con zanahoria y pollo en caldito. Mamá, tú eres como una superhéroe, como la de los cuentos. Isabela lo miró con los ojos húmedos pero llenos de amor. No, mi vida. Yo solo soy una mamá, que nunca se va a rendir. El restaurante estaba en silencio, como si el aire mismo se negara a moverse después de lo ocurrido. Los murmullos que antes llenaban la cocina se transformaron en cuchicheos tensos, lanzados como cuchillos por las esquinas. Isabela caminó de regreso a su estación de trabajo sin mirar a nadie, pero todos la miraban a ella. ¿Ya supiste?, susurró una ayudante a otra. Se enfrentó al patrón, en pleno salón. Dicen que lo dejó sin palabras, respondió la otra, con una mezcla de asombro y temor. Nunca nadie le había hablado así. La noticia había corrido como fuego por la cocina. Algunos la veían con admiración, otros con miedo. Nadie sabía qué consecuencias traería haber dejado en ridículo a Eduardo Montenegro frente a sus socios, y peor aún, frente a su propio hijo. Isabela, en silencio, volvió a preparar salsas y cortar verduras. Cada movimiento era mecánico, pero su mente estaba nublada. No por arrepentimiento, sino por temor. Sabía que había hecho lo correcto. Pero también sabía que hombres como Eduardo no toleraban ser expuestos, y mucho menos por una empleada. Verónica, al tanto de lo sucedido, se dirigió con paso firme a la oficina de Eduardo. Lo encontró sentado en su escritorio, con la mirada fija en una copa de vino sin tocar, el rostro endurecido, la mandíbula apretada. «¿Qué vas a hacer con la cocinerita?», preguntó con una media sonrisa venenosa. Eduardo no respondió de inmediato. «Nadie me había hablado así», dijo, casi en un susurro. «Ni siquiera mi padre». «¿Y? ¿La vas a despedir? ¿Quieres que le arme un escándalo?» «Con gusto». «No», interrumpió él en tono seco. «Aún no». Verónica lo observó, confundida. Eduardo se puso de pie, caminó hacia el ventanal y se quedó allí, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, algo lo había tocado. No lo admitiría en voz alta, pero había algo en los ojos de Isabela, algo que le incomodaba más que sus palabras, su verdad. Mientras tanto, doña Margarita, la madre de Isabela, escuchaba atenta los pasos de su hija al llegar esa noche. Desde su sillón, la esperó con una cobija sobre las piernas y una mirada de sabia tristeza. «¿Y ahora qué hiciste tú, muchacha valiente?», preguntó al verla entrar. Isabela dejó caer su bolso sobre la mesa. Nada que no haría otra vez. Le hablé con respeto, pero le dije lo que nadie se atreve a decirle. «¿Y el niño?» «Mateo. Se llama Mateo. Estaba teniendo una crisis. Nadie sabía qué hacer.
ni siquiera su papá. Doña Margarita asintió lentamente. El dinero puede comprar todo, menos el amor de un hijo. Tomás, que jugaba con bloques de colores, levantó la vista. ¿Ese niño también es como yo? Isabela se arrodilló frente a él y le acarició el cabello. Sí, amor. Él también ve el mundo con otros ojos, como tú. Al día siguiente, la tensión en la cocina era casi insoportable. Todos esperaban el veredicto. Eduardo no había aparecido en toda la mañana. Se rumoraba que estaba furioso, que alguien lo escuchó romper una copa, que pediría la cabeza de Isabela. Pero entonces sucedió lo inesperado. Un cliente habitual del restaurante, un importante crítico gastronómico de la revista Sabor de México, publicó una historia en sus redes sociales con una foto del plato que había probado durante el almuerzo. Probé el platillo más honesto y emotivo que he probado en años. No fue la técnica lo que me conquistó, fue el alma. Mis respetos para quien lo cocinó. El nombre de Isabela no aparecía en la publicación, pero todos sabían de quién se trataba. Más tarde, el mismo crítico llamó personalmente al restaurante para felicitar al chef. Eduardo recibió la llamada. No dijo mucho. Solo colgó con el ceño fruncido. En la cocina, llegó un mensaje oficial por medio de Verónica. El señor Montenegro ha decidido mantener a todos en su puesto. Por ahora, Isabela no celebró. No confiaba en la calma repentina. Sabía que el silencio de Eduardo era más peligroso que su furia. Esa noche, al cerrar la cocina, se quedó sola unos minutos, limpiando su estación con esmero. Sabía que algo había cambiado, que había entrado, sin quererlo, en un juego que no conocía, pero donde no pensaba rendirse. La oficina de Eduardo Montenegro, usualmente ordenada y minimalista, ahora parecía un campo de batalla elegante. Sobre su escritorio de mármol negro, papeles arrugados, 2 copas vacías de coñac y una laptop con la pantalla en negro hablaban de su estado mental. Llevaba 2 días con el ceño fruncido y una sombra constante en la mirada. ¿Otra vez viendo el artículo?, preguntó Verónica al entrar sin tocar la puerta. «Vas a desgastar la pantalla». Eduardo alzó los ojos, irritado. ¿Tú sabías que el crítico había probado el plato de Isabela? No exactamente, solo supe que les gustó algo del menú. ¿Y qué? ¿Ahora te molesta que reconozcan a alguien más? Eduardo se puso de pie. Caminó de un lado a otro como un león encerrado. Claro que me molesta. Ese restaurante lleva mi nombre, mi reputación, no la de una empleada que apenas sabe escribir correctamente su currículum. Pero cocina con el alma, ¿no? Eso dijo el crítico, replicó Verónica con una sonrisa sarcástica. ¿Y tú crees que eso es suficiente para sostener un negocio?, gruñó él. ¿Alma? ¿Qué es eso comparado con técnica, precisión, disciplina? Verónica lo observó en silencio. Sabía que lo que realmente le dolía no era el artículo, sino haber perdido el control de la narrativa. Eduardo Montenegro era el tipo de hombre que necesitaba controlar todo: los números, los empleados, la opinión pública y, últimamente, hasta las emociones que empezaban a brotar sin su permiso. Más tarde ese mismo día, Eduardo bajó a la cocina en silencio. Nadie lo notó al principio, excepto Isabela, que lo sintió antes de verlo, como si su sola presencia cargara el aire de electricidad. Él la observó desde la entrada, sin decir nada, mientras ella terminaba un pastel de elote con crema de coco. Movía las manos con delicadeza, como si moldeara recuerdos. ¿Quién te enseñó a cocinar?, preguntó de pronto. Isabela se sobresaltó. No lo había escuchado acercarse. Mi abuela era cocinera en una fonda de barrio. Ella decía que los ingredientes tienen memoria. Eduardo frunció el ceño. ¿Memoria? Sí. Que si uno cocina con tristeza, el platillo lo absorbe. Si uno cocina con amor, también. Hubo un breve silencio. Él cruzó los brazos. No creo en esas tonterías. Entonces nunca ha amado realmente a nadie, respondió ella, sin mirarlo.
El comentario le cayó como un bofetón. Eduardo sintió el orgullo arderle por dentro, pero en lugar de explotar, se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. Esa noche, el recuerdo de Isabela frente al horno lo siguió hasta la soledad de su casa. No podía sacarse de la cabeza su voz tranquila, ni la forma en que hablaba de su abuela, pero lo que más le molestaba era que no sabía por qué le importaba. Al día siguiente, se enteró de que el crítico gastronómico regresaría al restaurante para hacer una entrevista especial sobre el talento oculto detrás del éxito del último menú. Eduardo se negó a permitirlo. «Nadie da entrevistas sin mi autorización», dijo en una reunión con los jefes de área. «No somos un circo». «Pero, señor», intervino uno de los chefs, «podría ser buena publicidad. Ya se está hablando de nosotros en varios blogs. El nombre de Isabela suena en todas partes, y ese es el problema», interrumpió Eduardo con voz tensa. «Que su nombre suene más que el mío». La sala quedó en silencio. En otro rincón del restaurante, Isabela terminaba su jornada cuando recibió una llamada del colegio de Tomás. Al responder, su rostro cambió. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» Del otro lado, la voz de la maestra era tranquila pero firme. «Sí, está bien. Pero tuvo una crisis fuerte hoy. No quería entrar al aula. Se alteró. Decía que necesitaba a usted. ¿Podría venir por él?» Isabela se quitó el delantal sin pensarlo 2 veces. Aunque su turno aún no había terminado, salió corriendo hacia la escuela, su corazón palpitando con fuerza. Al llegar, encontró a Tomás abrazando sus piernas, temblando. «Mamá», no entendían mis palabras, nadie me escuchaba. Ella lo apretó contra su pecho, con el alma rota y entera al mismo tiempo. «Yo siempre te voy a escuchar, mi amor, siempre». La lluvia golpeaba los ventanales del penthouse de Eduardo Montenegro como si el cielo también estuviera molesto. Eran las 7 de la noche, y en la mesa de mármol gris no había nadie más que él, revisando reportes financieros con una copa de vino a medio terminar. En la televisión sonaba una sinfonía instrumental que no lograba calmar la inquietud que le comía por dentro. Entonces sonó su celular. No era una llamada habitual. Era de Mariana, su exesposa. «¿Qué quieres ahora?», contestó seco. «Eduardo». La voz de Mariana temblaba. «Tuve un accidente. No es grave, pero necesito que te hagas cargo de Mateo esta noche. No tengo a nadie más. Estoy en urgencias. Me están haciendo placas». Eduardo se quedó en silencio unos segundos. «¿Y la niñera?» «La despedí la semana pasada. Mateo está con la vecina, pero no puede quedarse toda la noche. Por favor». Él cerró los ojos, se pasó la mano por el rostro y soltó un largo suspiro. «Está bien. Dame la dirección. Iré por él». Media hora después, Eduardo estaba frente a la vieja puerta del edificio donde Mariana vivía desde su divorcio. No era un lugar lujoso, no era su mundo. Mateo lo esperaba en pijama, con una mochila pequeña en la espalda y un peluche de dinosaurio en la mano. No dijo nada al verlo. Solo lo miró con esos ojos grandes y silenciosos. «Vamos, Mateo». El niño asintió sin hablar y lo siguió hasta el coche. Durante el camino, Eduardo intentó hablarle. «¿Cómo estás? ¿Te portaste bien?» Silencio. «¿Tu mamá te contó que vendrás a quedarte conmigo?» Más silencio. Al llegar al penthouse, Mateo se detuvo en la entrada, mirando todo como si fuera un planeta extraño. Era evidente que aquel espacio inmenso, frío y perfectamente decorado, no tenía ningún rastro de infancia. Eduardo notó la incomodidad de su hijo, pero no supo cómo reaccionar. «Puedes sentarte donde quieras. ¿Quieres ver televisión?» Mateo meneó la cabeza. «¿Quieres cenar? ¿Tienes sopa?», preguntó finalmente, con voz baja. Eduardo fue hasta la cocina de diseño sofisticado, donde los únicos utensilios que sabía usar eran para servir vino o cortar charcutería importada. Abrió armarios. Nada.
Solo una caja de cereal vencida y algunas trufas guardadas en un refrigerador vacío de afecto. No tengo sopa, pero podemos pedir algo. Mateo frunció el ceño. La sopa no se pide, se hace. Eduardo tragó saliva. El niño se dirigió al sofá, se arropó con una cobija que había en un rincón y comenzó a murmurar palabras que Eduardo no entendía del todo. ¿Qué estás diciendo? Estoy repitiendo el camino a casa de mamá, porque me quiero ir. Eduardo se sentó frente a él, sintiéndose más solo que nunca. Por primera vez, su propio hijo lo rechazaba con una frialdad parecida a la suya. Y eso lo desconcertó más que cualquier cifra en sus estados de cuenta. Pasaron los minutos. Mateo comenzó a respirar agitado. Se tapó los oídos y empezó a mecerse. Estaba entrando en una crisis. Mateo, ¿qué te pasa? Respira, no hagas eso. El niño lloraba en silencio. Eduardo no sabía qué hacer. Caminaba de un lado a otro, desesperado. Fue entonces que recordó algo. La manera en que Isabela se arrodilló frente a Mateo aquella tarde. Cómo le habló, lo calmó. Recordó también la pelota sensorial, el tono suave de su voz. Corrió al celular y, sin pensar, buscó su número en la base de datos del restaurante. ¿Sí? Respondió Isabela, sorprendida. Soy yo, Montenegro. Perdón, Eduardo. Lo siento por llamarte, pero Mateo está conmigo y no sé qué hacer. Está teniendo otra de esas crisis. Está mal. Y yo no puedo. Tranquilo, interrumpió ella. Respira tú primero. ¿Dónde están? En mi departamento. ¿Tiene algo en las manos? ¿Algo que pueda apretar? No, nada. Él solo. Está llorando. No lo toques si no quiere. Háblale con voz baja. Repítele que estás ahí, que no estás solo. Aunque no te conteste, te está escuchando. Eduardo lo intentó. Mateo, hijo, estoy aquí. ¿Me oyes? No estás solo. Estoy contigo. Mateo no respondió, pero su cuerpo comenzó a relajarse poco a poco. Eduardo se arrodilló frente a él, sin saber cómo, solo guiado por las instrucciones de una mujer que él mismo había humillado. Después de un largo rato, Mateo se quedó dormido en el sofá, con el peluche apretado contra el pecho. Eduardo tomó el teléfono de nuevo. Gracias, dijo, con voz baja. No sé qué hubiera hecho sin ti. Isabela guardó silencio por unos segundos. A veces lo único que necesitan es que alguien no los obligue a ser distintos. El día siguiente amaneció con un sol tímido y un aire denso de dudas. En la cocina del restaurante La Mansión Montenegro, Isabela cortaba zanahorias con precisión, pero su mente estaba lejos, aún anclada en la llamada de la noche anterior. Eduardo Montenegro, el hombre que la había humillado, el mismo que se burló de su hijo, le había pedido ayuda, y no cualquier ayuda, sino con su propio hijo. Una parte de ella quería ignorarlo, pero otra, más fuerte, más humana, sabía que había en esa súplica un eco que conocía demasiado bien. El miedo de no saber cómo proteger o consolar a un niño diferente. Mientras preparaba un puré de camote, recibió un mensaje inesperado en su celular. No usaba el celular en el trabajo, pero algo la impulsó a mirar la pantalla. Isabela, sé que no tienes ninguna obligación, pero ¿podrías venir esta tarde? Mateo preguntó por ti, solo un rato. Prometo no interrumpir. Eduardo. Isabela lo leyó 3 veces. Su dedo vaciló sobre la pantalla. Por fin, respondió con una sola palabra. Sí. Horas después, cuando el reloj marcaba las 5 y el restaurante comenzaba a prepararse para la cena, Isabela se quitó el delantal, se lavó las manos con esmero y tomó el autobús hasta la zona lujosa de la ciudad. Llevaba consigo una pequeña mochila con juegos sensoriales que usaba con Tomás, una muda de ropa y unas galletas caseras. El penthouse de Eduardo volvió a abrirse para ella, pero esta vez no con altivez, sino con incomodidad. Gracias por venir, dijo él, evitando su mirada.
¿Dónde está Mateo? En su cuarto. No quiso salir hoy. Apenas probó el desayuno. Creo que aún está confundido. Isabela asintió y caminó por el pasillo silencioso hasta encontrar la puerta entreabierta. Mateo estaba sentado en la alfombra, con la cabeza agachada, murmurando algo para sí mismo. «Hola, Mateo», dijo ella con suavidad, desde el marco de la puerta. El niño levantó la vista y sus ojos se iluminaron, apenas. No habló, pero estiró la mano hacia ella. Isabela entró sin hacer ruido. Se sentó junto a él y sacó de su mochila una caja de texturas con pequeños objetos de colores, diferentes al tacto: seda, lana, arroz en bolsitas. «Hoy traje algo nuevo. ¿Te gustaría tocarlos?» Mateo asintió curioso, y comenzó a explorar con los dedos cada uno de los objetos. La paz volvió a su rostro. Eduardo, que espiaba desde la puerta, se sorprendió de ver cómo el niño se relajaba, cómo sonreía en silencio. Era una sonrisa real, la primera en días. «¿Cómo haces eso?», preguntó en voz baja. «No es magia, Eduardo. Es tiempo. Es paciencia. Es observar sin juzgar», respondió ella, sin voltear a verlo. Él bajó la cabeza, avergonzado. «Yo no sé nada de él. Mariana siempre se ocupó de todo. Yo pensaba que era mejor así. No interferir. Eso no es no interferir. Eso es huir». Las palabras lo golpearon como una verdad que había evitado por demasiado tiempo. Pero no replicó. Un rato después, Isabela se levantó para irse. Había pasado una hora tranquila con Mateo, jugando, dibujando, enseñándole un juego de tarjetas con emociones. «¿Te vas?», preguntó el niño, con un hilo de voz. «Sí, mi cielo. Pero volveré si tú quieres». Mateo asintió y la abrazó. Fue un abrazo corto, tímido, pero sincero. Eduardo lo vio, y algo dentro de él se quebró un poco más. «Gracias, Isabela, de verdad. No sé cómo pagar esto. No tiene que pagarme. Yo no lo hago por usted. Lo hago por Mateo, y por todos los niños que solo necesitan que alguien los vea». Antes de irse, Isabela se detuvo junto a la puerta de salida. «Pero si de verdad quiere agradecerme, aprenda a ser padre, no jefe». Esa noche, Eduardo se quedó en silencio, sin whisky, sin música, solo con una hoja en blanco frente a él, y la sensación de que, por primera vez, no sabía cómo escribir la próxima página de su vida. La mañana del lunes trajo consigo una mezcla de tensión y expectativa. Eduardo Montenegro, por primera vez en años, no fue al restaurante a revisar contratos ni a supervisar la operación. En cambio, se quedó en casa, esperando la llegada de una mujer que, aunque jamás lo admitiría, se había convertido en su única brújula en medio del caos: Isabela. La propuesta había salido de su propia boca la noche anterior, torpemente. «¿Podrías venir un par de veces a la semana? ¿Para ayudarme con Mateo? Puedo pagarte, claro». Ella lo miró fijamente por un segundo largo antes de responder. «No quiero su dinero, señor Montenegro. Pero por Mateo, sí, iré. Hasta que él no me necesite más». Ahora, mientras el reloj marcaba las 8:15, Eduardo revisaba la hora por quinta vez en menos de 5 minutos. Cuando por fin escuchó el timbre, soltó el aire contenido. Isabela entró con su mochila habitual, el cabello recogido, un suéter sencillo y su firmeza natural. A su lado venía Tomás, con sus auriculares puestos y una libreta bajo el brazo. No podía dejarlo solo. Hoy no tiene escuela, pero prometo que no causará problemas. Eduardo miró al niño por un instante, luego asintió. «Está bien, bienvenidos». Mateo apareció desde el pasillo, descalzo, con su camiseta de dinosaurios favorita. Al ver a Tomás, se detuvo un segundo, y luego sonrió. «Tienes una libreta, como la mía». Tomás lo miró, se quitó los auriculares y respondió sin titubear. «Sí. Anoto sonidos. ¿Quieres escuchar uno?».
Los dos se sentaron en el suelo como si fueran viejos amigos. La conexión fue inmediata, silenciosa, natural. Eduardo los observó confundido. Había algo en esa interacción que le costaba comprender, pero que lo conmovía sin remedio. ¿Siempre fue así de tranquilo tu hijo?, preguntó intentando sonar casual. No. Tomás tuvo muchas crisis cuando era más pequeño, pero con tiempo, terapia y aceptación, ha aprendido a regular sus emociones. Y yo también. ¿Aceptación? Sí. No querer cambiarlo, no tratar de forzarlo a encajar, solo amarlo, como es. La frase flotó en el aire como perfume dulce. Eduardo la inhaló sin querer. Por primera vez, sintió que tal vez había estado equivocado durante años, no solo con Mateo, sino con la vida entera. Más tarde, mientras Isabela preparaba el desayuno, una tortilla española que aprendió de su abuela, Eduardo se acercó a la cocina. La miró cortar cebolla con una destreza casi poética. ¿Te molesta si te ayudo? Isabela lo miró, arqueando una ceja. ¿Sabe usted romper un huevo sin destruir el universo? Él soltó una carcajada inesperada. No prometo nada, pero puedo intentarlo. Y lo hizo. Rompió el huevo. Le cayó cáscara. Se rieron. Tomás y Mateo, desde la sala, los observaban con curiosidad. ¿Tu papá está sonriendo?, preguntó Tomás, en voz baja. Sí. Se ve raro así, respondió Mateo. Durante el resto de la mañana, jugaron todos juntos con piezas de rompecabezas, armaron una torre de almohadas y hasta improvisaron una pequeña competencia de adivinanzas. Eduardo, tímidamente, participó. ¿Qué tiene 4 patas, pero no camina? ¡Una silla!, gritaron los dos niños al unísono. En ese momento, algo cambió. No era visible, no tenía nombre, pero estaba allí, flotando entre ellos. Una atmósfera distinta, familiar, viva. Al despedirse, Isabela tomó la mochila y besó a Tomás en la frente. Gracias, Mateo, dijo ella mirando al pequeño. Hoy fue un buen día, ¿no? Mateo asintió. Luego, sin decir nada, se acercó a Eduardo y lo tomó de la mano por un segundo que fue eterno. Después de que salieron, Eduardo se quedó en silencio en el centro de su sala. Observó el espacio y lo sintió distinto, como si esa mañana, su hogar, por primera vez, hubiera sido un hogar. El clima cambió esa semana. El calor suave de días anteriores fue reemplazado por ráfagas de viento frío que arrastraban hojas secas por las calles de la ciudad. En el restaurante, la Mansión Montenegro, sin embargo, el verdadero frío no venía del clima, sino de las miradas que Verónica lanzaba desde su oficina cada vez que el nombre de Isabela aparecía en alguna conversación. ¿Otra vez ella?, bufó al ver que un cliente había solicitado un platillo, como el que preparó la señorita Isabela la última vez. Verónica cerró la laptop de golpe. Su ceja perfectamente delineada se arqueó con furia. No podía soportar más aquella mujer humilde eclipsando todo lo que ella había cultivado con estrategia e influencia. Mientras tanto, en la cocina, Isabela terminaba de montar un pastel de zanahoria con especias cuando uno de los meseros se acercó discretamente. Señorita, la buscan en la recepción. ¿Quién? No dijo su nombre, solo que es familiar del señor Montenegro. Isabela se secó las manos, se acomodó el cabello y salió al recibidor. Allí, sentado en una silla de terciopelo azul, estaba un hombre mayor, de rostro duro, barba impecablemente recortada y ojos grises, fríos como acero. ¿Usted es Isabela?, preguntó con voz baja, controlada. Sí. ¿Puedo ayudarle? Soy Armando Montenegro, el hermano mayor de Eduardo. Isabela frunció el ceño. Nunca había oído hablar de él. No sabía que el señor Montenegro tenía un hermano. Eso no es raro. Eduardo no habla del pasado. Lo entierra. Pero cuando supe de usted y de la relación con mi sobrino, quise verla con mis propios ojos.
¿Relación? ¿Me equivoco? Armando se inclinó hacia ella, con una sonrisa helada. Una mujer como usted, entrando en su casa, ganándose la confianza del niño, cocinando para la familia, qué conveniente. Isabela respiró hondo. Yo no necesito ganarme nada, señor Montenegro. Estoy ahí porque su sobrino confía en mí, y porque su hermano me lo pidió. Y si le digo que no es la primera vez que Eduardo se obsesiona con alguien que lo hace sentir humano, siempre pasa lo mismo. Él se acerca, pero luego destruye lo que toca. Entonces será la primera vez que no lo logra, respondió ella, con voz firme. En ese momento, Eduardo entró al restaurante, lo vio desde lejos y aceleró el paso al reconocer la figura de su hermano. ¿Qué haces aquí?, espetó. ¿Viniste a arruinarme otra vez? Solo a advertirte, hermanito, no cometas el mismo error que cometiste con Sofía. Un silencio cayó como una losa. Isabela miró a Eduardo, que parecía haber sido golpeado en el pecho. No hables de ella, murmuró con los dientes apretados. ¿Quién era Sofía?, preguntó Isabela, sin poder evitarlo. Eduardo respiró hondo. El pasado había sido abierto como una herida mal cerrada. Mi hermana tenía síndrome de Down. Mis padres la escondieron toda la vida. La llamaban la vergüenza de la familia. Yo la amaba, pero nunca me dejaron cuidarla como debía. Armando rió sin humor. Y cuando ella murió te volviste hielo. Porque ustedes la mataron con su indiferencia, rugió Eduardo. Y juré que no permitiría que otra persona inocente sufriera por culpa de gente como tú. Armando se fue sin decir más. El silencio que quedó tras su partida era denso, pesado. Isabela se acercó a Eduardo con una mezcla de sorpresa y ternura. ¿Por eso tienes tanto miedo de Mateo? Tengo miedo de repetir los errores. Miedo de fallarle como le fallé a ella. Miedo de que me odie algún día, por no haber sido suficiente. Entonces empieza hoy, le dijo ella. No como el empresario, como el hermano que quiso cuidar a Sofía, como el padre que puede aprender a cuidar a Mateo. Más tarde esa noche, Eduardo fue al cuarto de su hijo. Lo observó dormir, con el dinosaurio de peluche en los brazos. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello, con una lágrima escapando de su coraza. Y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió humano. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Era una tarde gris, con el cielo cubierto por una capa espesa de nubes que anunciaban tormenta. El sonido lejano de los truenos parecía presagiar un cambio, uno que no se vería en el clima, sino en los corazones de quienes hasta ese momento habían vivido en trincheras emocionales. Isabela llegó al penthouse con una bolsa de pan recién horneado y una manta color turquesa que Tomás había escogido para su amigo Mateo. La recibió Eduardo, con el rostro visiblemente más relajado que en encuentros anteriores. «Hola», dijo él, casi con una sonrisa. «Hola», respondió ella, colgando su abrigo. «¿Mateo está bien?» «Está en su cuarto, dibujando, pero preguntó si venías». Isabela asintió, sacó de su bolsa una caja con crayones de cera, de esos gruesos y lavables, perfectos para manos pequeñas e imaginaciones grandes. «Traje esto para que puedan compartir». «¿Puedan?», preguntó Eduardo, curioso. «Sí», dijo ella, mirándolo directo a los ojos. «Tú también vas a dibujar hoy». «Yo no sé dibujar ni una casa». «Eso no importa. Se trata de compartir el momento». Minutos después, estaban los tres sentados en el suelo, sobre una alfombra mullida, rodeados de hojas blancas, crayones y risas tímidas. Tomás y Mateo dibujaban dinosaurios con alas y naves espaciales. Eduardo intentaba copiar uno, pero terminaba con una criatura amorfa que provocaba carcajadas sinceras.
Eso parece un tiburón con alergia, dijo Tomás, y Mateo soltó una risa que iluminó todo el cuarto. Eduardo los miró, asombrado. No sabía que podía hacerlos reír así. Es que nunca lo habías intentado, susurró Isabela. Después del dibujo vino la merienda. Galletas de avena, leche caliente con canela y pan recién horneado. El aroma llenaba cada rincón, envolviendo el espacio en una calidez que no venía de ningún horno, sino del corazón. Ya entrada la tarde, Mateo tuvo un pequeño episodio. Se alteró al escuchar un trueno demasiado fuerte y comenzó a hiperventilar. Tomás se tapó los oídos también, intentando aislar el sonido. Eduardo se congeló por un segundo, pero luego recordó las palabras de Isabela. No grites, no lo toques, repite que estás ahí. Mateo, hijo, estoy aquí, respira, ¿estás seguro? Se sentó en el suelo a su lado y le tomó la mano con cuidado. Mateo la apretó. Eduardo cerró los ojos por un instante, sintiendo el pulso acelerado de su hijo, pero también su confianza. Poco a poco, la respiración del niño se estabilizó. Isabela, que había observado desde la cocina, no intervino. Sonrió en silencio. Eduardo lo había logrado. Solo. Cuando Mateo se calmó por completo, Eduardo se volvió hacia ella. Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme a no tener miedo de lo que no entiendo. Se hizo un silencio suave, cálido, distinto de los que acostumbraban. Isabela se acercó con la manta turquesa, cubrió a Mateo, que ya se había quedado dormido, y se sentó junto a Eduardo en el sofá. ¿Y tú? Preguntó él de pronto. ¿Quién te cuida a ti? Isabela lo miró sorprendida. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta. Nadie. Pero ya me acostumbré. No deberías tener que acostumbrarte. No una mujer como tú. El ambiente se tensó, no por incomodidad, sino por la intensidad contenida. Eduardo, aún inseguro, tomó una flor de papel que Mateo había dibujado con crayón rojo y la extendió hacia ella. No son rosas, pero es lo que tengo por ahora. Isabela tomó la flor, la observó y sonrió. No necesitaba decir más. La ciudad comenzaba a vestirse de luces navideñas, las vitrinas brillaban con adornos dorados y rojos, y las calles bullían con gente apurada, risas, vendedores ambulantes y villancicos desafinados. Pero en el interior del restaurante, la mansión Montenegro, el ambiente era muy distinto. Allí, la luz parecía menos cálida, más tensa, más venenosa. Verónica entró al salón privado como una tormenta envuelta en perfume caro. Vestía un conjunto negro impecable, con tacones que marcaban cada paso como un latido de autoridad. Llevaba días observando, espiando, sumando piezas en su mente como una ajedrecista en plena guerra. Y ahora estaba lista para mover la reina. ¿Cómo es posible?, gritó desde su oficina a uno de los encargados, que una simple cocinera esté organizando el menú de la cena de Navidad para los inversionistas. Porque fue una petición del señor Montenegro, respondió el joven, titubeando. Dijo que quería algo más humano, más emocional. Verónica apretó los labios con fuerza. Humano, emocional. ¿Desde cuándo Eduardo hablaba así? ¿Desde cuándo sonreía al llegar? ¿Desde cuándo salía temprano del trabajo los jueves? Siempre los jueves. Tomó su celular y marcó directamente al despacho de Eduardo. ¿Sí? Necesito hablar contigo, en privado. Ahora. Unos minutos después, ya en su oficina, lo enfrentó. ¿Tú entiendes lo que estás haciendo? Te estás enredando con una mujer sin educación, sin apellido, con un hijo con necesidades especiales. ¿Y encima la metes en la cocina como si fuera una socia? Eduardo la miró con una calma que Verónica no reconocía. No tengo por qué darte explicaciones sobre mi vida personal, Verónica. Y en cuanto al restaurante, estoy buscando transformar el concepto. Lo que ofrecemos aquí no puede seguir siendo solo lujo vacío. ¿Lujo vacío? Eso es lo que nos mantiene en pie.
El lujo no es el problema. La frialdad sí. Y esa mujer, como tú la llamas, le devolvió vida a este lugar. Verónica retrocedió un paso, herida, pero aún peligrosa. No voy a permitir que me saquen del mapa después de todos estos años. Entonces empieza a hacer algo más que manipular a los demás, le respondió con tono firme. Y deja de espiarla. Te advierto, si la tocas, si haces algo para dañarla, serás tú la que salga por esa puerta. Verónica tragó su furia, pero su mente ya trabajaba a toda velocidad. Si no podía destruirla desde adentro, lo haría desde afuera. Un día después, Isabela salía del restaurante con su mochila y el delantal doblado bajo el brazo, cuando fue abordada por un hombre con una cámara fotográfica. «Isabela Ruiz, ¿es cierto que usted tiene una relación con el dueño del restaurante? ¿Le regaló el puesto? ¿Está usando a su hijo para conseguir beneficios?» La pregunta le cayó como una bofetada. Isabela retrocedió, confundida. ¿Quién le dijo eso? Eso no es verdad. El hombre no respondió. Solo tomó otra fotografía mientras ella se alejaba, visiblemente afectada. Al llegar al penthouse esa tarde, Eduardo notó su expresión apenas cruzó la puerta. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Isabela, aún con el nudo en la garganta, le mostró el teléfono con la nota que ya circulaba en redes sociales. La cocinera protegida del magnate, romance, favoritismo y una historia manipulada. Eduardo se puso de pie, furioso. Verónica, no lo sé, pero alguien quiere dañarnos. Y no me importa lo que piensen de mí, pero que usen a mi hijo para esto, eso sí no lo voy a permitir. Eduardo la tomó de las manos. No vas a pasar por esto sola, te lo prometo. Esa noche, por primera vez, él se puso frente a las cámaras, no en una conferencia de negocios, sino en una declaración pública en la que dejó claro que el restaurante no se guiaba por escándalos, sino por talento y humanidad. Y si amar a una mujer con coraje, que además ha transformado la vida de mi hijo, es un error, entonces quiero seguir cometiendo, dijo. Isabela vio la transmisión desde su casa, con Tomás dormido sobre su regazo. Y por primera vez, lloró no de miedo, sino de alivio. Las luces del restaurante brillaban con elegancia esa noche, pero en los pasillos traseros, el aire se sentía espeso. Verónica caminaba con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa apenas dibujada, de esas que solo anuncian tormentas. Su plan llevaba días gestándose, y esa noche era el momento de ejecutarlo. ¿Creías que podías quitarme todo, Isabela?, murmuró entre dientes mientras observaba la cocina desde la puerta. No sabes con quién te metiste. Horas antes, Verónica había ingresado a escondidas al sistema de inventario del restaurante. Usando su antigua clave, que nadie se había molestado en cambiar, manipuló datos de proveedores, falsificó firmas y generó una supuesta pérdida de insumos, todo dirigido a un solo nombre, Isabela Ruiz. A la mañana siguiente, durante la reunión de gerencia, Verónica colocó los documentos sobre la mesa de Eduardo. No quería traer esto sin pruebas, dijo con tono calculadamente triste. Pero creo que tenemos un problema. Hay desvío de productos en la cocina, y todo apunta a ella. Eduardo levantó la vista desconcertado. ¿Isabela? Mira los documentos, las firmas, las fechas, las órdenes que no coinciden. Lo siento, Eduardo, pero alguien tiene que ponerle freno a este tipo de abusos. Él tomó la carpeta y leyó en silencio. Las cifras no cuadraban. Las facturas estaban ahí. El sello de recibido, la firma de Isabela. ¿Esto ya lo verificaste con contabilidad? Sí, ellos también están preocupados. Temen que esto afecte la reputación del restaurante, y la tuya. Eduardo se levantó sin decir más y caminó hasta la cocina. Isabela estaba terminando una sopa cremosa de flor de calabaza para el nuevo menú inclusivo. Al verlo llegar con esa expresión seria, sintió que algo no iba bien. ¿Pasa algo? Necesito hablar contigo, en mi oficina. Ahora. Isabela lo siguió,
limpiándose las manos con un trapo de cocina. Al llegar, Eduardo cerró la puerta y le mostró los documentos. Me trajeron esto. Quiero escuchar tu versión. ¿Mi versión? Se supone que estos pedidos los firmaste tú, pero el inventario no llegó. Hay dinero faltante. Isabela leyó los papeles. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo en segundos. Esto no es mío. Esa no es mi firma. Es idéntica, porque fue falsificada. ¿De verdad crees que podría robarte? Eduardo guardó silencio. No sabía qué pensar. Estaba herido, confundido, presionado. Necesito investigar. Mientras tanto, es mejor que no regreses. Esa frase le cayó como una piedra en el pecho. Isabela no dijo una palabra más. Salió de la oficina, regresó a su casillero, guardó su delantal y se fue. Esa noche, en su pequeño departamento, preparó la cena en silencio. Tomás la miraba desde la mesa. ¿Vamos a ver a Mateo hoy? No, mi amor, hoy no. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren destruir lo que no entienden. En el penthouse, Mateo se movía de un lado a otro, ansioso. Hoy es jueves. Hoy venía Isabela. Hoy es jueves. Eduardo intentó calmarlo, pero no funcionó. Mateo no quería cenar. No quería hablar. Solo repetía lo mismo una y otra vez. Papá, ¿tú hiciste que Isabela no viniera? Eduardo tragó saliva. Su silencio fue la única respuesta. Mateo lo miró y bajó la cabeza. Por primera vez, Eduardo sintió la decepción en los ojos de su hijo. Y le dolió más que cualquier acusación. La noche era más oscura de lo normal, no por la falta de estrellas en el cielo de la ciudad, sino por el silencio en el penthouse de los Montenegro. Mateo no había querido cenar, no quería jugar, y se negaba incluso a ver su caricatura favorita. Eduardo lo observaba desde la entrada del cuarto, de pie, derrotado. Papá, ¿te peleaste con Isabela? Tuvimos un malentendido. Respondió con la voz más baja de lo habitual. ¿Entonces ya no va a venir? No lo sé. No me gusta cuando los adultos hacen promesas y luego se olvidan. Mateo se dio la vuelta, con su dinosaurio de peluche apretado contra el pecho, y cerró los ojos. Eduardo no pudo dormir esa noche. Dio vueltas en la cama, repitiéndose cada palabra de la conversación con Isabela. La había herido, no con gritos, no con rabia, con duda, con su desconfianza, y él sabía que eso, para ella, era imperdonable. A la mañana siguiente, fue personalmente al departamento de contabilidad. Revisó línea por línea los documentos presentados por Verónica. Algo no cuadraba. Una de las firmas falsificadas estaba en un recibo de entrega fechado en un día en que Isabela había estado fuera, acompañando a Tomás al médico. Él mismo había autorizado su ausencia. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién tuvo acceso a este sistema en los últimos días?, preguntó. Solo Verónica. ¿Y usted? Su mandíbula se tensó. Llamó al restaurante y pidió hablar con la encargada de seguridad. Consígueme las grabaciones de las cámaras del área administrativa, desde hace 3 días. Horas después, sentado en su oficina, Eduardo veía las imágenes en silencio. Ahí estaba ella. Verónica, entrando en la sala de contabilidad por la noche, hurgando entre los papeles, sacando copias. No puede ser. Susurro. Tomó el teléfono y marcó. Verónica, necesito que vengas a la oficina. Ahora, minutos después, ella entró con su habitual andar firme, sin imaginar que sería su último día allí. ¿Qué pasa? Pasa que descubrí tu mentira. Le mostró las imágenes. El rostro de ella se puso pálido. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho desde hace mucho. Al día siguiente, Verónica fue oficialmente despedida. Eduardo no hizo alarde. Solo envió un comunicado interno con una frase. La verdad siempre sale a la luz. Pero eso no era suficiente. Faltaba reparar el verdadero daño.
Y fue así que, en la tarde siguiente, un coche negro se detuvo frente a la pequeña casa de Isabela. Tomás jugaba en el patio delantero. Eduardo bajó y caminó hacia él. ¿Está tu mamá? Está adentro. No quiere hablar con nadie, ni con la señora del gas. ¿Y tú crees que me deje pasar? Tomás pensó un poco. Luego sonrió. Si le llevas flores, a lo mejor. Eduardo fue hasta el coche. Tomó un ramo de flores silvestres, no rosas ni lirios costosos, sino flores simples como ella, y llamó a la puerta. Isabela abrió. Sus ojos estaban hinchados, pero su mirada seguía siendo firme. ¿Qué haces aquí? Vengo a pedir perdón. Ella no respondió. No por lo que te dije, sino por lo que no supe defender. Dudé de ti. Y eso es algo que no mereces. No, no lo merezco. Verónica falsificó todo. Ya no trabaja conmigo, pero eso no borra lo que hiciste tú. Se fue, y tú quedó. Isabela se quedó en silencio. No vine a pedir que vuelvas al restaurante, ni a mi vida. Solo quería que supieras que lo siento, y que gracias a ti, aprendí a ser padre. Ella respiró hondo. Luego abrió más la puerta. ¿Puedes pasar? Si traes pan. Él le sorrió. Tiró un pequeño pão artesanal do bolso interno do casaco. Siempre. Las campanas de la iglesia del barrio repicaban con fuerza cuando comenzó a circular el rumor. Eduardo Montenegro había llegado personalmente al centro comunitario con su hijo. Algunos lo vieron cargar una caja de cartón. Otros, que preguntó por Isabela Ruiz con un tono que nadie le conocía, humilde. En el salón principal, Isabela estaba dando una clase de cocina para madres solteras. Rodeada de ingredientes sencillos y sonrisas sinceras, intentaba dejar atrás lo vivido. Pero su corazón aún dolía. Isabela Ruiz, la buscan en la entrada, dijo por el altavoz una de las trabajadoras del centro. Dice que es urgente. Isabela se secó las manos, caminó hacia la recepción, y al llegar, se detuvo en seco. Frente a todos, estaba Eduardo, sosteniendo una caja. A su lado, Mateo, con una flor escondida en la espalda. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, cautelosa. Vine a devolverte algo que nunca debí quitarte, tu lugar. Eduardo abrió la caja. Dentro estaba el viejo delantal blanco de Isabela, perfectamente lavado y doblado. Encima, una placa dorada que decía, Chef Isabela Ruiz, fundadora, Sabores del Alma, un restaurante con corazón. Isabela lo miró, sin palabras. Voy a reabrir el restaurante, pero no con mi nombre, continuó él, con la voz temblorosa. Ya no quiero que sea solo un negocio, sino un espacio donde nadie tenga que esconder a su hijo, ni a su historia. Quiero que tú seas el alma de ese lugar, porque lo has sido desde el principio. Varias vecinas que presenciaban la escena comenzaron a aplaudir. Doña Margarita, desde una silla cerca de la entrada, sonreía con los ojos húmedos. Tomás corrió desde el fondo del salón y se abrazó a su mamá. ¿Vamos a cocinar otra vez? Sí, mi cielo, respondió ella, acariciándole el cabello. Pero esta vez, con nuestro nombre en la puerta. Mateo se acercó tímidamente, sacando la flor silvestre que escondía. Es para ti. Papá dice que hoy es un día importante. Isabela tomó la flor. Luego miró a Eduardo. Él respiró hondo. No te estoy pidiendo que vuelvas por mí. Vuelve por ti. Por lo que construiste. Por lo que nos enseñaste. Y por todos los que necesitan un lugar como ese. Ella sostuvo la placa entre sus manos. Sintió el metal frío, pero también el calor de una verdad irrefutable. Ya no era invisible. ¿Y podemos tener sopa todos los jueves?, preguntó Mateo con seriedad infantil. Claro que sí, contestó Isabela con una sonrisa que lo iluminó todo. Eduardo estiró la mano hacia ella. Isabela dudó, y luego la tomó. En ese momento, entre aplausos, aromas de pan recién horneado y ojos llenos de emoción, nació Sabores del Alma. No solo un restaurante, una segunda oportunidad.
El restaurante Sabores del Alma reabría sus puertas en una noche templada, decorado con luces cálidas y centros de mesa artesanales hechos por niños de la comunidad. Las paredes, antes frías y modernas, ahora mostraban murales pintados a mano con escenas de familia, diversidad y alegría. El aroma a pan recién horneado, especias y flores llenaba el ambiente. Isabela caminaba entre las mesas con su nuevo delantal blanco bordado con su nombre. No había arrogancia en su paso, sino una seguridad firme, serena, nacida del reconocimiento ganado con lágrimas. Tomás y Mateo se sentaban juntos, cada uno con su cuaderno de dibujo, esperando la cena como si fuera una función de teatro. Eduardo, por su parte, estaba en la entrada, recibiendo a los primeros invitados. Ejecutivos, periodistas, vecinos, todos sorprendidos por el cambio no solo del lugar, sino del hombre mismo. ¿Eres tú, Eduardo Montenegro?, le preguntó una reportera de gastronomía, entre risas. Me habían dicho que eras imposible, y lo fui. Pero ya no, respondió él con una sonrisa auténtica. Todo gracias a una mujer que me enseñó que los mejores platos no se hacen con técnica, sino con alma. La noche avanzaba perfecta, demasiado perfecta, hasta que entró ella, Verónica, vestida de rojo, con una mirada que fulminaba. Caminó como si aún fuera dueña del lugar. Algunos empleados se tensaron al verla, pero nadie dijo nada. Solo Isabela, desde la cocina, alzó la mirada con calma y siguió cortando cilantro. Verónica se acercó directamente a Eduardo, con una copa en la mano. Felicidades por el teatro, Montenegro. Todo muy emotivo. Pero dime, ¿cuánto tiempo crees que va a durar esta farsa? No es ninguna farsa. Y tú no eres bienvenida aquí. Oh, por favor. Solo vine a desearte suerte. Pero, si supieran lo que ella fue antes, dijo señalando hacia Isabela, no estarían tan impresionados. ¿Quieres que les cuente? Eduardo la miró con rabia contenida. No te atrevas. ¿No? ¿Y si te digo que tengo fotos de su pasado? ¿Sabes quién es el padre del niño? ¿Sabes lo que hacía antes de venir a tu cocina? Isabela apareció detrás de ellos en ese momento. No huía. No se escondía. Había aprendido a enfrentarlo todo. ¿De verdad viniste hasta aquí para inventar historias? No necesito inventar, solo recordarte que no eres una santa, que tú también tienes secretos. Claro que los tengo, respondió ella, con la voz firme. Y no me avergüenzo de ninguno, porque cada paso que di, incluso los más difíciles, me trajeron hasta aquí. ¿Y tú, Verónica? ¿Qué tienes tú? Verónica se quedó sin palabras por un segundo. La gente alrededor escuchaba. Las miradas se clavaban en ella como cuchillos. Esto no se va a quedar así, gritó. Tú me quitaste todo. No, tú lo perdiste sola, intervino Eduardo, sin levantar la voz. Nadie te robó nada, solo demostraste quién eras. Verónica arrojó su copa al suelo, que estalló en 1000 pedazos. Luego se fue, furiosa, bajo los murmullos de los invitados. Isabela respiró hondo, no por temor, sino por alivio. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo, tomando su mano. Estoy en paz, porque no tengo nada que esconder. Y con un pequeño gesto, volvió a la cocina, su lugar, su templo, su historia. La noche después de la reinauguración de Sabores del Alma fue de esas que uno guarda para siempre. Las mesas vacías aún olían a especias. Las luces tenues seguían encendidas, y en la cocina quedaban restos de risas, de aplausos y de historia escrita a fuego lento. Eduardo cerraba la puerta principal mientras Isabela terminaba de guardar los últimos utensilios. Hoy fue mucho más de lo que soñé, dijo ella, acomodando los frascos de hierbas con cuidado. Fue todo lo que merecías, respondió él, quitándose la chaqueta del uniforme. Y apenas es el principio. Isabela lo miró desde la isla de la cocina. Había una ternura nueva en su rostro, más madura, más libre.
Eduardo, con pasos tranquilos, cruzó el espacio hasta quedar frente a ella. ¿Te puedo decir algo sin que salgas corriendo? Depende. ¿Es grave? Mucho. Ella sonrió apenas. Eduardo inspiró profundo. Me enamoré de ti, Isabela, y me da miedo decirlo porque no quiero que pienses que te lo debo, o que es gratitud, o culpa. No es eso, es amor, de verdad. Isabela bajó la mirada, no por timidez, sino por peso emocional. Luego alzó el rostro con una calma inesperada. Yo no quería enamorarme, me prometí que no lo haría. No después de lo que viví. Pero, aquí estoy, amando al hombre que menos imaginé, y confiando por segunda vez. Y eso, Eduardo, me da más miedo a mí que a ti. Él estiró la mano y rozó su mejilla. No te prometo perfección, pero sí luchar cada día para ser el hombre que tú y Tomás merecen. Isabela sostuvo su mirada. No hacía falta más. Entonces, sin música, sin velas, sin guión, se besaron. Lento, intenso, con una pasión que no nacía del deseo, sino de todo lo que habían vencido juntos. El fuego del horno aún encendido parecía reflejar el calor de ese momento. A lo lejos, Tomás y Mateo dormían en una esquina del restaurante, rodeados de cojines y dibujos. Después del beso, Isabela recargó la frente en el pecho de Eduardo. ¿Esto es real? Sí. Y si no lo fuera, lo haría real cada día. Entonces vamos paso a paso. Nada de cuentos de hadas. Solo tú, yo y los niños, día a día. Eso ya es más de lo que alguna vez imaginé. Abrazados en medio de la cocina, entre aromas de pan dulce y esperanza recién horneada, sellaron un nuevo inicio. Uno donde el amor no tenía que ser perfecto, solo verdadero. Una semana después de la reinauguración de Sabores del Alma, el restaurante se había convertido en mucho más que un lugar para comer. Gente de toda la ciudad llegaba no solo por los platillos, sabrosos, sí, pero también honestos, sino por lo que representaba: inclusión, comunidad, verdad. Isabela, ahora oficialmente reconocida como chef fundadora, había diseñado un menú infantil sensorial, donde cada platillo estaba inspirado en los sabores y texturas que su hijo, Tomás, alguna vez eligió con los ojos cerrados. Eduardo, por su parte, había decidido reducir su presencia mediática. Ya no le interesaban las cámaras. Ahora prefería los turnos de limpieza al final del día, o ayudar a Mateo a organizar las servilletas por colores. Esa mañana en particular, el restaurante se preparaba para algo especial: la grabación de un pequeño documental hecho por una fundación internacional sobre iniciativas de cocina inclusiva en América Latina. Una reportera simpática, de cabello rizado y gafas grandes, recorría el lugar con una sonrisa profesional. ¿Y estos dibujos en la pared?, preguntó. Son de los niños del barrio, respondió Isabela, orgullosa. Los colgamos aquí para que se vean, porque también merecen ser parte de este lugar. Tomás y Mateo guiaban a la reportera con entusiasmo. Este es el rincón de la calma, decía Tomás, señalando una esquina con cojines, libros y auriculares con cancelación de ruido. Aquí puedes respirar cuando hay mucho ruido. La grabación fue un éxito. Los trabajadores del restaurante se emocionaron al ver sus nombres mencionados, e incluso doña Margarita apareció en cámara sirviendo un plato de caldo tlalpeño. Pero el día guardaba una sorpresa. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando los clientes comenzaban a llegar para la cena, una mujer elegante, mayor, de cabello platinado perfectamente recogido, cruzó la puerta principal. Llevaba un abrigo largo color camel, gafas oscuras, y una presencia que hacía que el aire se cortara. Eduardo la vio desde la cocina. Su cuerpo se tensó de inmediato. ¿Qué hace ella aquí?, susurró. Isabela, al notarlo, se acercó. ¿Quién es? Mi madre. Isabela parpadeó sorprendida. ¿La que nunca vino a ver a Mateo?
La misma. Antes de que pudiera reaccionar más, la mujer ya estaba frente a ellos. Se quitó las gafas lentamente. Hola, Eduardo. Hola. Supongo que tú eres Isabela. Lo soy, dijo ella, firme. ¿Podemos hablar en privado? Eduardo negó con la cabeza. Lo que tengas que decir, dilo aquí. La mujer sonrió, amarga. Nunca pensé ver este lugar, un restaurante con niños corriendo, paredes pintadas y música popular. Qué lejos estás de lo que te enseñamos. Afortunadamente, respondió él. No vine a juzgar. Vine porque el médico dice que me queda poco. El silencio se volvió espeso. ¿Estás enferma?, preguntó Eduardo sin emoción. Lo suficiente para saber que quiero arreglar cosas antes de irme. Y tú me debes una conversación desde que Sofía murió. Isabela sintió el nombre como un golpe silencioso. No tienes derecho a nombrarla, dijo Eduardo. Ustedes la escondieron. La llamaban vergüenza. Yo la lloré, respondió la madre. A mi manera. Y ahora quiero conocer a mi nieto, si me lo permites. Mateo, que había escuchado parte desde la esquina, se acercó curioso. ¿Ella es tu mamá, papá? Sí, hijo. Mateo se quedó mirando a la mujer. ¿Y tú sabes hacer sopa? La mujer lo miró, desconcertada. Luego, por primera vez, su rostro se suavizó. No, pero tal vez tú puedas enseñarme. Eduardo tomó la mano de Isabela. Ella no lo soltó. Te daremos una oportunidad, pero no por ti, por Mateo. Y así, una nueva historia comenzaba a escribirse, una que nadie había esperado. Era lunes por la mañana. La ciudad despertaba con su ritmo caótico de siempre, pero en el corazón de Isabela, todo parecía estar en pausa. El restaurante seguía funcionando con éxito. La gente hablaba de Sabores del Alma como un espacio único, y el documental que se había grabado días antes comenzaba a circular en redes, atrayendo aún más atención. Y sin embargo, ella sentía que algo se acercaba. No un problema, no una amenaza, sino una decisión. Todo comenzó con una carta. Una hoja perfumada, con membrete internacional, dejada sobre el mostrador del restaurante. Isabela la abrió con las manos temblorosas. Estimada chef Isabela Ruiz, nos complace informarle que ha sido seleccionada para formar parte de un programa de formación culinaria avanzada en Lyon, Francia. Su historia, su cocina y su trabajo en favor de la inclusión nos han conmovido profundamente. El curso es intensivo, de 6 meses, con opción a una beca completa, y comienza en 2 semanas. Isabela releyó el texto 4 veces. Francia. Un sueño imposible. Ahora, real. Guardó la carta en su bolso sin decir nada. Más tarde, ese mismo día, en la cocina del restaurante, Eduardo la notó distraída. ¿Estás bien? Sí, solo muchas cosas en la cabeza. ¿Problemas? No. O sí, depende de cómo lo mires. Él se acercó, preocupado. ¿Quieres hablar? Después, respondió ella con una sonrisa apagada. En casa, esa noche, mientras Tomás dormía abrazado a su dinosaurio, Isabela salió al patio trasero y miró las estrellas. Doña Margarita se le unió con una taza de té caliente en las manos. ¿Qué te pasa, hija? Me ofrecieron ir a Francia. Un curso, algo enorme. ¿Y qué te detiene? Tomás. Eduardo. Este lugar. Todo lo que hemos construido. A veces, uno también tiene que pensar en lo que construye para sí misma, respondió su madre. No te estoy diciendo que te vayas, solo que no tengas miedo de hacerlo por ti. El consejo quedó rondando en su mente toda la noche. Al día siguiente, Mateo entró en la cocina con Tomás y una flor dibujada en un papel. Isabela, ¿qué es Francia?, preguntó el niño. ¿Quién te dijo eso? Papá, dijo que tú podrías ir allá, pero que aún no decidías. Ella bajó la mirada. Eduardo estaba en la puerta, mirándola sin hablar. ¿Y tú qué piensas, Mateo? Que si allá también hay sopa, puedes ir, pero vuelves. Eduardo se acercó.
No quiero ser egoísta. Si decides irte, te voy a apoyar. No te detengas por mí, ni por Mateo, ni por nadie. Esta es tu vida, Isa. Y si me pierdo de lo que ya tengo, entonces sabrás si lo que tienes es fuerte, o si solo era una estación. ¿Y tú crees que esto es una estación? Creo que esto, dijo él, tomando su mano, es un hogar. Y un hogar. Espera. Isabela respiró profundo. Por primera vez, sentía que no tenía que elegir entre su sueño y su corazón. Tal vez, solo tal vez, era posible tener ambos. Habían pasado 2 días desde que Isabela recibió la carta. 2 días de miradas silenciosas, de cucharas que se detenían a medio camino, de abrazos más largos de lo normal. Sabores del alma seguía lleno. Las risas seguían sonando entre mesas. Pero en el centro de todo, había una pausa invisible. Aquella mañana, Isabela llegó más temprano de lo habitual. Entró a la cocina con su cabello recogido de lado, vestida con una blusa azul cielo. Traía consigo una pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa principal y llamó a todos. Quiero decirles algo. Los cocineros, meseros, ayudantes y hasta doña Margarita, que había venido a buscar a su nieto, se acercaron. Me voy, dijo sin rodeos. Hubo un silencio pesado. Me ofrecieron una beca para estudiar cocina en Francia. Es algo que soñé toda mi vida, pero que nunca creí posible. Y aunque mi corazón quiere quedarse, necesito hacer esto. Eduardo, parado no fundo, manteve-se imóvel. Sabia da decisão, mas escutá-la diante de todos era outra coisa. Não me voy para huir, me voy para crescer. E para volver, porque este lugar no es un final, es un comienzo. Tomás, que estaba a su lado, le tomó la mano. ¿Y yo voy contigo? No por ahora, mi amor, pero hablaremos todos los días. Y cuando regrese, tú me enseñarás tus recetas. Mateo corrió hacia ella y le entregó un papel doblado. Es un mapa, por si te pierdes, y así vuelves con nosotros. Isabela se agachó, lo besó en la frente y susurró. Gracias, Chef Mateo. Eduardo la acompañó hasta la puerta esa misma tarde. El taxi ya estaba esperando. No hubo promesas vacías, ni juramentos de novela. Gracias por no pedirme que me quede, dijo ella, con los ojos brillantes. Gracias por enseñarme a dejar ir, sin perder. ¿Y si esto no funciona? Entonces vienes, cocinamos sopa, y volvemos a empezar. Se abrazaron largo, no como despedida, sino como sello. Isabela subió al taxi. Desde la ventana, miró por última vez a ese lugar que era suyo, no por los muros, por lo que sembró dentro. Au revoir, México, susurró. Pero volveré. Mientras el taxi se alejaba, Eduardo tomó la caja de madera que ella había dejado. Dentro había una carta y una nota. Si esto es hogar, lo será siempre. Si no, fue suficiente con saber que sí existe alguien como tú. Te amo, Isa. Había pasado exactamente 1 año desde que Isabela tomó el vuelo a Francia. 1 año de cartas, videollamadas, recetas enviadas por correo electrónico y domingos vacíos que sabían más a ausencia que a descanso. Sabores del alma seguía abierto, más vivo que nunca. Había crecido, sí. Más clientes, más reconocimiento, más ruido. Pero sin ella, le faltaba su sazón verdadera. Eduardo había cumplido su palabra. No la buscó, no insistió, no presionó. Solo esperó, día tras día. A veces con fe, otras con duda, pero siempre con amor. Esa mañana, el restaurante despertó con calma. Tomás estaba en su rincón habitual, dibujando dinosaurios con sopa. Mateo organizaba servilletas de colores, mientras doña Margarita preparaba pan de elote en la cocina. Todo era cotidiano, hasta que la campanita de la puerta sonó. ¿Quién llegó tan temprano?, preguntó Mateo, corriendo hacia la entrada. Abrió la puerta y se quedó congelado.
Lo único que alcanzó a decir fue, «Tomás, es ella». Tomás soltó su crayón y corrió. Al ver a su madre parada ahí, con una maleta en una mano y un cuaderno de recetas en la otra, soltó un grito de felicidad. «¡Mamá! ¡Volviste!». «Sí, mi amor. Volví». Se abrazaron con fuerza, entre lágrimas y risas. Mateo se unió al abrazo sin dudar. Eduardo apareció en la entrada desde la cocina. Al verla, se detuvo. Sus ojos, que ya no lloraban con facilidad, se llenaron al instante. «¿Es real?», preguntó en voz baja. Isabela asintió. «Más real que nunca». «¿Volviste a quedarte?». Ella se acercó y tomó su mano. «Volví porque aquí está mi hogar, mi gente, mi historia, y porque aprendí que no necesito estar lejos para crecer». Esa noche, el restaurante improvisó una cena como en los viejos tiempos, sin reservas, sin manteles caros, sin reglas, solo comida casera, buena música, niños corriendo y un ambiente cálido que solo se logra cuando el amor es el ingrediente principal. Isabela se subió a una caja de verduras vacía, levantó una cuchara de madera como micrófono y habló. «Gracias por no olvidarme, gracias por esperar, y gracias por demostrarme que los sueños también se cocinan en familia». «¿Hoy hay sopa?», preguntó Mateo desde una mesa. «Hoy hay sopa, pan dulce y abrazos gratis», respondió ella riendo. Todos aplaudieron, todos brindaron, todos comieron, y así, entre ollas humeantes y mesas llenas, terminó esta historia. No con un adiós, sino con un bienvenida de regreso. Porque el amor verdadero no se trata de quedarse siempre, sino de saber volver. Fin. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.